¿Alguna vez has dedicado años de tu vida a un lugar, creyendo que la lealtad y el esfuerzo serían suficientes? Daniel Mendoza lo hizo. Durante casi una década, fue uno de los pilares de Aurora Soluciones Corporativas, responsable de casi la mitad de los ingresos de la empresa, pero una mañana cualquiera, sin advertencias ni ceremonias, fue llamado a una reunión que cambiaría todo. En menos de 15 minutos estaba afuera con una caja en las manos y una avalancha de preguntas, sin respuesta, sin escándalos, sin pelea. Solo un nuevo vicepresidente con una sonrisa ensayada y palabras vagas sobre renovación. Lo más curioso, Daniel no gritó, no suplicó, no se desesperó, simplemente se fue. Pero lo que ocurrió en los días siguientes demostró que su despido no fue el final. Fue el inicio de algo mucho más grande, porque hay personas que no necesitan alzar la voz para provocar un terremoto. 3 llamadas. Eso fue todo. 3 llamadas cambiaron el destino de toda una empresa. Esta es la historia de una venganza silenciosa, de la verdadera lealtad y del precio que se paga cuando se trata a las personas como piezas desechables. Prepárate. Cada detalle te hará replantearte qué significa realmente el valor en el mundo corporativo. Daniel Mendoza llegó ese lunes como lo había hecho durante casi 10 años, antes que todos, con un café fuerte en la mano y la bandeja de entrada ya a la mitad. Sabía que la empresa atravesaba una etapa turbulenta, con rumores de cambios en la dirección y un nuevo vicepresidente de ventas asumiendo el cargo. Aún así, nada lo preparó para lo que estaba por venir. Poco después de las 9 de la mañana, recibió un mensaje de la asistente del nuevo VP, Leonardo Vargas, pidiéndole que se presentara en la sala de reuniones 3B, sin mayores explicaciones. La sala estaba fría, silenciosa y olía a plástico nuevo. Leonardo lo esperaba con una carpeta cerrada sobre la mesa y una mirada casi indiferente. «Daniel, gracias por venir. Vamos directo al grano». Su tono era calculado, demasiado profesional. Para la ocasión, Leonardo habló de metas, de innovación, de nuevos aires. Usaba frases como refrescar el equipo y potenciar el talento. Pero el mensaje real era claro. Daniel estaba siendo despedido. Necesitamos una nueva actitud en el equipo. Más atrevimiento, más alineación con los nuevos objetivos de Aurora. Daniel no discutió. No había espacio para eso. Su historial, sus impresionantes números de ventas, su red de clientes fieles, todo parecía desvanecerse en minutos. Recibió un paquete de liquidación ya preparado, como si todo hubiese sido ensayado. Leonardo se levantó y extendió la mano. «Te deseo éxito en tu próxima etapa». Con un leve asentimiento, Daniel salió, recogió una caja de cartón en recepción y se dirigió a su oficina. Guardó algunos objetos personales, una foto enmarcada de su hija cuando era pequeña, un trofeo interno de excelencia en relación con clientes y una pluma estilográfica obsequiada por un cliente agradecido. No miró a su alrededor. No se despidió de nadie. Sabía que todas las miradas estaban sobre él, pero no daría el espectáculo que muchos esperaban. El trayecto hacia el estacionamiento parecía más largo que nunca. El sol golpeaba el parabrisas, pero Daniel no encendió el auto de inmediato. Se quedó allí en silencio. No sentía rabia, sentía una extraña mezcla de alivio y propósito. Algo dentro de él empezaba a reorganizarse. Esto no era el final, y él lo sabía. El juego apenas comenzaba. En casa dejó la caja a un lado y se dirigió a su oficina. Encendió la computadora y abrió su lista de contactos. 3 nombres surgieron casi automáticamente. 3 personas que sabía que lo escucharían. 3 llamadas. Pero eso sería tarea para el día siguiente.
Mucho antes del despido formal, las señales ya estaban presentes, sutiles, pero imposibles de ignorar para quien conocía las dinámicas internas de la empresa. Daniel siempre fue atento a los detalles, y en los meses previos al corte, algo había empezado a cambiar. Las primeras pistas llegaron en forma de exclusión. Reuniones estratégicas a las que siempre era convocado comenzaron a realizarse sin él. Al principio pensó que era un tema de agendas, pero pronto notó que simplemente dejaron de invitarlo. Al mismo tiempo, las comisiones, antes depositadas con puntualidad, comenzaron a llegar con recortes extraños, atribuidos a revisiones de contrato o ajustes administrativos temporales. El nuevo vicepresidente, Leonardo Vargas, tampoco ocultaba su postura. Siempre educado pero con una frialdad calculada, trataba a Daniel como una pieza del pasado. Mostraba una admiración artificial hacia nuevos talentos, recién contratados, que aunque tenían menos experiencia, hablaban un lenguaje de agresividad de mercado que él promovía. Esa narrativa comenzó a dominar las reuniones generales, donde ya no se hablaba de relaciones, sino de disrupción, y Daniel era esencialmente un hombre de relaciones. Otros colegas veteranos comenzaron a distanciarse, no por desconfianza, sino por miedo. Muchos ya habían comprendido que los profesionales, con mayor antigüedad, estaban en la mira, especialmente aquellos con vínculos fuertes con clientes clave. Daniel era el ejemplo más claro. Había construido sus relaciones durante años, en almuerzos, reuniones fuera de horario y momentos de confianza crítica. Una tarde, revisando un reporte trimestral, Daniel notó que 3 cuentas estratégicas habían sido transferidas a otros ejecutivos sin previo aviso. Al consultar al departamento de CRM, la respuesta fue seca. Decisiones de la dirección. Redistribución por afinidad de perfil. Estaba claro. Estaban desmontando su portafolio pieza por pieza. Aún así, Daniel no confrontó a nadie. No era su estilo actuar impulsivamente. Prefirió observar y documentar. Mantenía un archivo personal con cada cambio, correos y memorandos internos. No por miedo, sino por estrategia. Sabía que aquello era solo el principio. En apariencia, seguía siendo el profesional calmado y eficiente de siempre. Pero por dentro, una semilla había sido plantada. No se convertiría en un mártir y definitivamente no saldría de Aurora como un perdedor. Algo mucho mayor se estaba gestando, y él esperaría con paciencia el momento justo. Al día siguiente de su despido, Daniel se despertó temprano, como de costumbre. El hábito era más fuerte que el nuevo vacío en su agenda. Preparó su café sin prisa, observando la ciudad a través de la ventana de su apartamento en Alto Valle. El movimiento afuera contrastaba con la quietud adentro, una pausa forzada que, por primera vez en años, le permitía reflexionar con calma. Sin la presión de metas, correos ni reuniones, el silencio que invadía el ambiente era casi terapéutico. Daniel comenzó a repasar mentalmente todo lo sucedido. Intentaba encajar las piezas, el cambio de postura de la dirección, el comportamiento de Leonardo, los recortes sucesivos. Cada recuerdo revelaba una capa oculta de un plan frío y calculado. Su salida no fue impulsiva. Fue parte de una estrategia. La caja con sus pertenencias seguía en un rincón de la oficina. Parecía un artefacto de otra época. Dentro, los pequeños símbolos de una carrera dedicada, la foto de su hija, el trofeo, la pluma, objetos simples que ahora pesaban como una vida entera. Daniel no sentía rabia, sentía una claridad inusual. Había hecho todo bien, aunque el final pareciera injusto. No lo habían despedido por incompetencia, sino por ser demasiado valioso. Y eso lo convertía en un obstáculo para el nuevo modelo de control que querían imponer. Ese día, en vez de actualizar su currículum o buscar trabajo, Daniel hizo otra cosa.
Abrió su antigua lista de contactos, cuidadosamente guardada. Repasó nombres, historias, conquistas. Para él no eran clientes, eran personas. Relaciones construidas con presencia, entrega y empatía. Al final del día, escribió 3 nombres en un cuaderno. 3 empresas cuyos directores confiaban en él, no en Aurora. Respiró hondo. Con una sola llamada a cada uno, podría iniciar un movimiento, pero no actuaría por rabia. Lo haría con estrategia, con elegancia y en el momento adecuado, porque Daniel sabía algo que Leonardo había olvidado. El poder no está en los cargos, está en las relaciones construidas con el tiempo. Y ese capital, a diferencia del dinero, solo madura. A la mañana siguiente, el plan de Daniel tomó forma. No era hombre de confrontaciones teatrales ni de desahogos en redes sociales. Siempre supo que el impacto real ocurre en silencio, tras bambalinas, 3 llamadas, directas, objetivas, pero cargadas de historia y confianza. La primera fue a Elena Ruiz, CEO de Cenix Tecnología. No ocultó su sorpresa e indignación al saber de su salida. Se volvieron locos. Siempre fuiste nuestro puente más seguro. En menos de 20 minutos, Elena dijo lo que Daniel necesitaba escuchar. Si te vas a otro lugar, avísame. Yo muevo nuestra cuenta contigo. La segunda llamada fue a Marcos Acevedo, dueño de Avanti Soluciones Industriales, un cliente exigente pero que confiaba plenamente en Daniel. Apenas escuchó la razón del llamado, fue categórico. Si tú no estás allí, yo tampoco. No voy a negociar con quien no entiende de gente. La tercera, la más simbólica, fue a Clarisa Mendoza, presidenta de Arcus Holding, una gigante de 1900 logística. Daniel siempre había sido más que un ejecutivo para ella, un socio estratégico. Clarisa escuchó en silencio y respondió con una frase contundente. Avísame a dónde vas. Yo te sigo. 3 conversaciones. 3 fichas de dominó cayendo. No hubo discursos grandilocuentes. Solo la constatación silenciosa de que el vínculo de confianza entre cliente y empresa se había roto. En los días siguientes, los contratos comenzaron a revisarse. Los equipos jurídicos de las 3 empresas iniciaron los trámites de transición, y en Aurora los rumores corrieron. ¿Qué pasa con Cenix, Avanti y Arcus? Leonardo intentó contener el daño, pero era tarde. Daniel no necesitó levantar la voz para iniciar una revolución silenciosa. Lo que comenzó con 3 llamadas discretas se convirtió en una ola imparable. A la semana siguiente de las decisiones de Cenix, Avanti y Arcus, otras empresas comenzaron a cuestionar su permanencia en Aurora. Lo que parecía un movimiento aislado se volvió tendencia, y en el epicentro, el nombre de Daniel Mendoza circulaba en los pasillos del mercado como símbolo de confianza y lealtad. Leonardo Vargas pronto comprendió que había subestimado el capital social de Daniel. Aurora había apostado por una reestructuración fría y numérica, olvidando el pilar invisible, la lealtad. Los reportes internos mostraban un aumento alarmante de solicitudes de rescisión de contratos. Finanzas dio la alarma. Si perdemos 2 cuentas más como Arcus, entramos en riesgo operacional. Adentro, el ambiente era tenso. Los equipos de atención al cliente no daban abasto. Cada día llegaba un nuevo correo. Solicitud de terminación de cuenta. Leonardo intentó revertir la situación con reuniones de emergencia, bonos, contactos directos. Pero ya era tarde. Los clientes no solo se iban siguiendo a Daniel. Mientras tanto, Daniel observaba en silencio. No había aceptado ningún cargo nuevo aún, pero sabía exactamente lo que buscaba: propósito, no poder. Las acciones de Aurora comenzaron a caer. Los inversionistas olieron la inestabilidad. Cuando se filtró que la empresa planeaba una venta estratégica y que perder contratos clave la hacía inviable,
El daño fue irreversible. Daniel no dijo una palabra. Su acción ya hablaba por él. Mientras Aurora se hundía, Daniel recibió llamadas de todos lados, multinacionales, startups, fondos de inversión. Todos querían al hombre que desarmó a una gigante sin escándalos. Una propuesta sobresalió, la de Roberto Barreto, CEO de Elevate Group, una empresa mediana con planes ambiciosos. No busco un empleado, busco un socio, dijo Roberto. Se reunieron en Alto Valle. La charla de 1 hora se extendió a 4. Daniel encontró en Roberto una visión estratégica y humana. La oferta era clara: libertad total para construir un nuevo frente de negocios y participación en las utilidades. Daniel aceptó. Al ingresar a Elevate Group, Daniel sintió algo que no sentía hace años: libertad. Trajo consigo a Cenix, Avanti y Arcus. En 2 semanas la empresa duplicó su tamaño. Reestructuró equipos, instauró políticas de transparencia, creó canales directos con clientes, personalizó entrenamientos. Los resultados no tardaron en llegar. Mientras tanto, en Aurora, la situación era crítica. Sin sus contratos estratégicos y con la venta fallida, Leonardo enfrentaba presiones. Pero para Daniel, lo importante era construir algo nuevo. Un hogar donde la lealtad valiera más que cualquier KPI. Con su nueva vida tomando forma en Elevate Group y los frutos del trabajo empezando a florecer, Daniel pensaba que ya había cerrado el capítulo de Aurora. Pero una llamada inesperada lo hizo volver. Era Laura Castillo, su exasistente en Aurora. Discreta, leal y observadora, había sido su aliada silenciosa durante años. «Tenemos que hablar», dijo. Se encontraron en una cafetería reservada de la ciudad. Laura, visiblemente nerviosa, fue al grano. «Tu despido fue planeado. No fue por tu desempeño. Fue una condición para vender la empresa». Según Laura, el Consejo de Aurora llevaba meses negociando una venta a un grupo de inversión internacional. Pero los compradores tenían una exigencia: reducir la dependencia de figuras clave que tuvieran lazos fuertes con los clientes. Daniel, con su red de confianza, era visto como un riesgo. Mientras tú estuvieras ahí, la empresa era tuya, aunque no estuviera en los papeles, explicó Laura. Reveló que Leonardo Vargas había sido contratado justamente para eso: profesionalizar la estructura, romper vínculos personales y convertir clientes en cifras puras. Laura también reveló algo peor. Tras la salida de Daniel, algunos clientes fueron presionados para firmar contratos más rígidos y recibir menos soporte. Pero el efecto fue el opuesto. Aumentó la insatisfacción y la fuga fue inevitable. Daniel agradeció a Laura su valentía. Sabía que su testimonio podía costarle caro, pero también sabía que su misión ahora era más clara: demostrar que la intuición y las relaciones humanas no son debilidades, sino activos poderosos. Al salir del café, Daniel llamó a Roberto. «Barreto, tenemos una historia que contar. Y no es sobre venganza, es sobre cómo debe cambiar el mundo corporativo. La estrategia estaba trazada, y el escenario perfecto ya lo esperaba: una conferencia nacional de innovación empresarial». El auditorio estaba lleno. Ejecutivos, emprendedores, inversionistas y profesionales de todos los sectores acudieron a InnovaCorp, una de las conferencias de innovación más importantes del país. El nombre de Daniel Mendoza figuraba entre los ponentes destacados, causando curiosidad. Al subir al escenario, Daniel no se presentó con títulos ni cargos. Comenzó con una pregunta: ¿cuánto vale la confianza? Silencio absoluto. Sin mencionar nombres ni empresas, relató su trayectoria. Explicó cómo la obsesión por los números a menudo hace olvidar que los negocios los mueven personas, no planillas. Nos enseñaron que los resultados vienen de procesos y metas.
Pero olvidan que son personas quienes firman contratos, quienes resuelven crisis, quienes salvan negociaciones con una llamada. Mostró datos, gráficas y testimonios que demostraban que las relaciones basadas en la confianza generaban mucho, más valor que cualquier estrategia agresiva. Me sacaron porque era intransferible, y precisamente eso me hizo indispensable. El público estaba hipnotizado. Daniel hablaba desde la autenticidad, sin frases vacías ni tecnicismos. Compartía una verdad que todos sentían, pero pocos decían en voz alta. Al final, reveló algo que sorprendió a todos. Las empresas que migraron con él crecieron más después de su salida de Aurora. No por casualidad, sino porque donde no hay miedo, florece el verdadero rendimiento. La lealtad no se compra, se construye. La ovación de pie llegó incluso antes de que terminara. Daniel no buscaba protagonismo, buscaba inspirar, y lo logró. Ese día, Daniel no solo recuperó el control de su historia, inauguró un nuevo modelo de liderazgo basado en el respeto, la presencia y la humanidad. A veces, los mayores giros de la vida no vienen con aplausos ni anuncios. Vienen en el silencio de una sala vacía, en el peso de una caja de cartón, en 3 simples llamadas hechas con el corazón en el lugar correcto. Daniel Mendoza fue despedido por ser demasiado valioso, por representar algo que el mercado aún llama intuición, cuando en realidad es algo mucho más raro: humanidad. ¿Pero qué tiene que ver esta historia contigo? Tal vez ya sentiste que no encajas en un sistema que mide tu valor por resultados fríos. Tal vez te trataron como reemplazable y quizá, como Daniel, permaneciste en silencio, esperando el momento de demostrar que tu fuerza no está en tu cargo, sino en quién eres y lo que construyes con las personas a tu alrededor. Esta no es solo la historia de un ejecutivo que se reinventó. Es un recordatorio poderoso. La lealtad, el respeto y la confianza todavía importan mucho. Si estás viviendo tu propio día de la caja, recuerda, quizás no sea el final. Quizás sea el comienzo de la historia más auténtica de tu vida. El próximo video conoceremos a alguien que también enfrentó su abismo profesional y encontró en el lugar más inesperado el camino de regreso a sí mismo. Nos vemos allí, porque el viaje apenas comienza.